Casa de Oración Santa Fe te invita a sus reuniones. Miércoles 8 p.m., domingos 8 a.m. y 11:30 a.m. Estamos ubicados en Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar. Y su nombre vamos a exaltar. Quiero hacer un recordatorio. ¿Qué fue lo que hablamos la semana pasada? ¿Se acuerdan? Si le pueden levantar su manita. Se rasgó el velo. ¿Y qué significaba eso? ¿Otra persona? Muy bien. Él era el mismo velo, dijimos, ¿verdad? Jesucristo fue el mismo velo que fue rasgado en la cruz. ¿Qué más hablamos referente a esto, Tomás? Que se rasgó de arriba hacia abajo. Ajá. Quería decir que venía de parte de Dios. La salvación viene de arriba, ¿verdad? No de los hombres, no de la tierra, no de nuestras obras, ni porque nos portamos bien, ¿verdad? ¿Qué más hablamos de ese punto? Hablamos un punto muy interesante. A ver, Marce. Muy interesante ese punto, muy interesante porque es el más interesante de todos, ¿verdad? De que el velo fue abierto, ya no tenía que haber ceremonias. Ahora yo puedo orar en cualquier lugar. Yo venía en mi carro y venía orando y venía pidiendo por este momento y dándole gracias, o sea, a cualquier hora. Ahora no tienes que hacer unas ceremonias, unos rituales, no tienes que hacer nada de eso. O sea, ya está listo el lugar para que podamos entrar. Esa es la gran fascinación y la bendición más grande. Pero algo muy importante que dijimos, que nosotros hemos desperdiciado, que ahora tenemos el libre acceso, tenemos el libre acceso y no entramos. No entramos y vimos y dijimos cuánto tiempo hemos desperdiciado de nuestra vida. Porque se supone que en ese lugar estaba la misma manifestación divina de Dios. Ahí era donde se manifestaba, ahí era donde hablaba, ahí era donde Dios realmente era con el sacerdote, que una vez al año, fíjese nada más, podía presenciar esa presencia tan, perdón por la rebusnancia, ¿verdad? De la repetición, pero podrías entrar solamente una vez. Y ahora, lo podemos ver en el caso de dos personajes que la arca de Dios estuvo en su casa. Dos personajes en la Biblia. Uno que fue Abinadab, lo menciona en Primera de Samuel 7, del 1 al 2, menciona que el arca del Señor estuvo en su casa 20 años. 20 años y no pasó nada. Usted se puede imaginar la misma presencia de Dios del arca en su casa y que no pase nada. Tiene 20 años de conocer al Señor, de haber escuchado su palabra y que no pase nada. Su vida cristiana es una vida bien miserable. Hay cristianos así, donde no han experimentado las glorias divinas de Dios, donde no han experimentado la gracia de Dios, sus milagros, su poder, su revelación, la luz. Viven vidas atoradas en el pasado, atoradas con raíces en el mundo. Aún sigo batallando con la fumadera y tienes 20 años de conocerlo. Yo conozco gente así, que tienen un vicio exagerado, están arraigados al mundo, pero queriendo con un dedo tocar al Señor.
Es imposible, es cortar con el mundo. Y Abinadab estaba en esa situación, ¿sí? Después de que se devolvió el arca que fue llevada a Kiriat-Jearim, permaneció con él 20 años. Y la escritura dice que no pasó nada. Fueron indiferentes a la presencia de Dios. Y muchos, me temo que estamos así, que somos hijos de Dios, que conocemos a Dios y que, un día sentimos al Señor bien padre, bien emocionante, pero nos quedamos así, solamente en esas emociones, no pasa más. Y así estuvo esa casa de Abinadab, no pasó nada. Pero también es el arca del pacto, el arca de su presencia, estuvo en la casa de Obed-Edom. Después de que David intentó trasladar el arca a Jerusalén y cuando murió Usa, ¿se acuerdan? Cuando murió Usa queriendo ayudar, nadie puede ayudar a Dios. O sea, Dios es suficiente, nadie puede hacerlo. El arca había sido establecido que se llevaría de una sola manera. Si ustedes ¿se acuerdan dónde dice la escritura? ¿Cómo la podían llevar? A ver, levanten su manita. ¿Y dónde se ponía esa carga? En los hombros, ¿sí? Porque habla de una responsabilidad bien grande. La presencia de Dios no solamente se habla y se dice, sino que se testifica, porque cuando el arca representa la presencia de Dios y ellos llevaban el arca sobre sus hombros, esto habla de que conlleva una responsabilidad, no solamente de hablar de Jesús, sino de vivir lo que Jesús nos está diciendo que vivamos, que lo que Jesús nos está diciendo que hagamos y obedezcamos. O sea, implica que la presencia, eso no va, esas personas que dicen, no, yo oro y yo he estado intercediendo, pero yo te veo tu vida bien miserable. ¿Dónde están todas esas oraciones que dices que hace y yo no veo el efecto que debería de hacer en tu vida? Debería de ser una vida de amor, de paz, de benevolencia. Todo eso debería de verse en nosotros cuando decimos que estamos orando. ¿Cierto o no? O sea, tiene que ir una cosa con la otra. Y en la casa de Obed-Edom, después de que David intentó trasladarla, ¿sí? Después de que pasó este suceso y que Usa murió al tocarla, David tuvo mucho temor, cosa que Abinadab y su familia no tenían, porque no era un temor, allí está Dios, sino un temor reverente. Y David tuvo mucho temor y la dejó 3 meses en la casa de Obed-Edom. Y ustedes lean ahí en 2 de Samuel 6, 10 al 12, eso no me voy a detener, pero ahí en 2 de Samuel del 6 al 10 al 12, ustedes van a ver todas las bendiciones que obtuvo Obed-Edom y su familia, y todavía por generaciones fueron bendecidos. ¿Por qué? Porque apreciaron la presencia de Dios, porque amaban la presencia de Dios. Y nosotros es lo que debemos de tener, amar, estar con Dios, amar esa intimidad, estar en esa relación. Nosotros debemos de desear con todo nuestro corazón, apasionarnos de buscar a Dios. Porque ahora tenemos libre acceso y esa es la bendición más grande, que en ese lugar es la manifestación divina de Dios y nosotros no tenemos revelación, no tenemos guía. ¿Por qué? Porque no entramos a su presencia y estamos perdidos. ¿Qué haré? ¿Iré allá o no? ¿Pagaré esto o no? ¿Le ayudaré a esa persona o no? O sea, no sabes qué hacer porque no eres guiada por Dios. Cuando tú sabes qué hacer es porque sientes la seguridad y la paz de que Dios te está guiando. Escuchas voces allá que te dicen, pero tú estás seguro de lo que a ti Dios te dijo, porque amas la presencia de Dios. Así fue en la casa de Obed-Edom. Amaron su presencia, amaron que la presencia de Dios estaba en su casa. Era un honor, era un privilegio, era
lo más hermoso que cualquier ser humano podría querer. Y nosotros lo tenemos. Tenemos la presencia de Dios cuando nosotros queramos, en todo lugar donde estemos. ¿Tú la quieres o también le estás pasando de largo? Aquí es el punto, que no tenemos todas las bendiciones que Dios quisiera y ha preparado para todos nosotros. Porque Él no ha detenido su mano, o sea, Él quiere extender su mano de amor y de misericordia. Siempre ha sido, dice que Él tiene pensamientos de bien y no de mal para todos nosotros. Siempre ha querido eso, ¿cierto? Y nosotros detenemos su mano. ¿Por qué? Ay, porque estoy muy ocupada. Hoy me toca hacer esto, aquello, el otro, ir para allá, venir, y no tengo tiempo. No tengo tiempo de tener una relación con Dios. Yo quisiera que el Señor me usara, yo quisiera un día ser un predicador. Pues sí, pero eso implica tiempo con Dios, tiempo de escuchar, tiempo de prepararte, tiempo de leer su palabra, tiempo para que Dios te cambie y te transforme. O sea, implica que tú estés ahí en su presencia. Y sí se puede, porque el Señor lo dejó abierto para que todos pudiéramos hacerlo. Entonces, de eso se trata el velo, que Él dejó el libre acceso para que nosotros fuéramos realmente bendecidos. Que si te sientes deprimida, que sientes como que no, estás solo, ahí está la presencia de Dios libre para ti. ¿Sí? De eso se trató el velo, ¿sí? Para poder nosotros tener un privilegio y honor de encontrarnos con Él todo el tiempo, y que nosotros fuésemos realmente, poderosamente bendecidos. Entonces, hablamos de no desperdiciar este tiempo, ¿sí? Y ahora sí, como dice la Escritura, ¿verdad? Aprovechar cada momento, porque los días son malos. Necesitamos ese tiempo a como dé lugar. El mundo se está muriendo, el mundo se está perdiendo, y los hombres poderosos de Dios, ¿dónde están? El Señor no nos quiere servir aquí, aquí y aquí. Él quiere tiempo de intimidad. Él quiere tiempo de intimidad. Entonces, podemos entender una cosa: la gloria divina de Dios entre nosotros. Así de claro, la gloria divina de Dios entre nosotros. Dios nos va a pedir cuentas de eso. Pero ¿cómo que tú vas a la iglesia y tu hija te ve que sigues igual? Y tú le estás compartiendo del evangelio y tus hijos te ven que tú no das testimonio, pero para nada. Somete esa carne al Señor y verás que algo va a pasar. Nosotros hemos visto gente que ha salido de los peores vicios, de las drogas, encarcelados en eso, de la sexualidad, y Dios los ha hecho libres. Todos podemos decir que tenemos una experiencia, la que sea. Todos estábamos en el vil pecado, en el fango cenagoso, todos estábamos ahí. Dios nos sacó a todos de ese mismo lugar, con tus mentiritas, con tus mentirotas, con lo que sea, pero Dios nos sacó del mismo lugar. ¿Sí? Estábamos en tinieblas. Nadie estaba a medias tinieblas, todos estábamos en tinieblas, y el Señor nos sacó. Así es que tú puedes ser libre el día que tú decidas someter tu vida al Señor, y las cosas van a suceder, porque la gloria divina está entre nosotros. ¿Sí? Vamos a pasar a lo que había después del velo, que estamos hablando de esta arca, ¿verdad? Que se abrió y nos daba acceso al arca, al propiciatorio, que vamos a ver que era la diferencia que tenía todo esto, los querubines, que era lo que a simple vista se podía ver después del velo, y lo que había dentro del arca, que era lo que no se veía, era la vara de Aarón, el maná y las tablas
de la ley, ¿verdad? Entonces, el único mueble en el lugar santísimo era el arca con su cubierta. A esa cubierta que tenía era como una tapa, ¿sí? Se le llamaba propiciatorio, que era esa pieza con los querubines. Vamos ahí a ver el Éxodo, por favor, 25, del 10 al 22. Éxodo 25, del 10 al 22. Dice ahí, si me acompaña, ¿ya lo tiene? Harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera. Y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. ¿Qué otro objeto tenía cornisa? ¿Se acuerdan? A ver, su manita. A ver, hermanita. Tere. La mesa, ¿qué otro tenía? El altar del incienso. Esa cornisa era como una corona alrededor. Lo mismo tenía esta arca. Entonces dice ahí que estaría cubierta de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca, para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca y no se quitarán de ella. Dice, y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Ahí subrayen, que yo te daré, el testimonio que yo te daré. Y proseguimos y dice, y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. Y harás también 2 querubines de oro labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. ¿Qué otro objeto del tabernáculo era de puro oro labrado a martillo? El candelero. Bien. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. O sea, todo tenía esa tapa, tenía que ser una sola cosa, ¿verdad? Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro y mirando al propiciatorio, los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. ¿Quién otra vez dice? Que yo te daré, ¿verdad? Y de ahí me declararé a ti. Fíjense bien lo que sucedía en ese lugar y desde lo que estamos hablando. Y de ahí me declararé a ti. Cuando tú oras, cuando tú adoras, cuando tú obedeces, cuando tú le buscas, eso es lo que está sucediendo. Me declararé a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. El Señor iba a hablar sí o sí, ahí lo está diciendo, ¿no? Eso se lo estaba diciendo a Moisés y a Aarón cuando les dio las instrucciones de lo que iba a suceder y cómo el sacerdote tenía que entrar, hacer esos rituales y poder llegar a ese lugar para poder recibir la palabra del Señor y Él podérselo llevar a los hijos de Israel. Ahí está claro lo que Dios hace en ese lugar. Te da instrucción, te guía, te enseña, te muestra. Bueno, ya viendo
toda esta parte donde da la orden el Señor y cómo debería de ser esta arca, prosigamos. Entonces vemos que el arca y el propiciatorio forman una unidad. Estaban separados, ¿sí? Ya era como la caja y una tapadera, ¿sí? Con sus ángeles. Sus querubines, pues bueno. Entonces, esto formaban una unidad, aunque los veamos separadamente, pero más adelante vamos a hablar de esto. Entonces, el arca del pacto o el arca del testimonio o el arca de Dios era lo mismo, ¿sí? En la escritura lo podemos escuchar o leer de diferentes maneras. Entonces, el arca era un mueble hecho de madera de acacia. ¿Qué dijimos que correspondía a la madera de acacia? No se corrompía, esa era una de sus características. ¿Qué más? Era incorruptible, ¿sí? ¿Qué más dijimos de esa madera? Representa la humanidad de Cristo, todo Dios, ¿sí? Porque estaba cubierta de oro y estamos hablando de su divinidad, todo Dios y todo hombre, ¿sí? Entonces estaba hecho de madera de acacia, cubierto por dentro y por fuera de oro puro. Y esto nos habla pues de la divinidad del que está representado en ese lugar, que es Dios mismo. Entonces el oro simboliza la deidad de Dios y la madera, la humanidad de Cristo. Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Esto entonces representa, por estar en el lugar santísimo, representa que es símbolo de Cristo en la gloria. Símbolo de Cristo en la gloria. El Señor murió, como lo vimos en el velo, pero no se quedó ahí, sino fue glorificado, ¿sí? Entonces lo vemos a Cristo en la gloria, en la presencia del Padre. ¿Qué dice que está haciendo Él a un lado en la presencia del Padre? ¿Está qué? Está intercediendo por nosotros, ¿verdad? Allí está a un lado del trono. Entonces, aquí también lo vemos representado en esta arca. Entonces dice ahí la escritura que tenía una cornisa de oro encima y 2 anillos en los 2 lados para las varas, ¿sí? Entonces la cubierta del arca, la tapa era el propiciatorio, y esta palabra viene del hebreo caporet, K con K de kilo, caporet, TH al final, caporet, que significa cubierta. Y vamos a ver que hay que notar algo muy interesante, que el arca ocupa el primer lugar. El arca ocupa el primer lugar en la descripción del Señor que le dio a Moisés, cuando le dijo que tenía que levantar el tabernáculo. ¿Me entendieron o lo vuelvo a repetir? Hay que notar que el arca ocupa el primer lugar en la descripción que el Señor le dio a Moisés, ¿sí? Para levantar el tabernáculo. O sea, recuerdan que habíamos comentado al principio de todas estas clases que Dios ve nuestra salvación de adentro hacia afuera, ¿se acuerdan? Y nosotros como creyentes vemos la salvación de afuera hacia adentro. O sea, nosotros estamos parados aquí en la puerta. ¿Me puedes poner una imagen del tabernáculo donde está la puerta? Nosotros vemos nuestra salvación de afuera hacia adentro. Nosotros para poder entrar, ¿por dónde tenemos que entrar? Por la puerta. Dice que el que no entra por la puerta es ladrón y salteador. Si nosotros entramos por la puerta, y Jesús ve nuestra salvación de adentro hacia afuera, porque el proceso que Dios hace en nuestra vida, cuando Jesús viene a nuestro corazón, ¿de dónde empieza su obra? De adentro hacia afuera.
¿cierto? Empieza a trabajar con nuestro corazón, mira, ahí lo vemos. Entonces, la escritura, si ustedes lo leen, primero habla del arca. Así fueron las instrucciones. Dios le dio la orden a Moisés y primero es el arca de lo que se tenía que construir en el desierto. De cómo Dios estaba mirando la salvación para todos nosotros, que venía de arriba. Entonces, el arca aparece como el más elevado de todos los vasos del tabernáculo. Era el tesoro más apreciado y era el objeto hacia el cual conducen todos los demás rituales del santuario. Lo repito, es el objeto hacia el cual conducen todos los demás rituales del santuario. Todo lo demás tenía que ver con eso. ¿Se recuerdan cuando uno va caminando por la entrada del tabernáculo? Ya el sacerdote, ya llegamos a este punto donde el sacerdote ya recorrió la entrada, ya llegó hasta el lugar santísimo y él hizo varios recorridos para esto. Y ustedes se pueden fijar que la palabra de Dios está presente cada momento. Y ahí podemos ver que la revelación que Dios nos da no es completa, es poco a poco. Cuando llegamos a la menor, desde que llegamos a la fuente que representa su palabra, Dios nos da de su palabra y poco a poco nos va alimentando y creciendo. Llegamos a la menorá, que habla de ese objeto, que era luz, que era revelación, y el Señor no nos revela todo de una vez y por todas, no, es poco a poco. La menorá es el candelabro. ¿Sí? ¿Sí recuerdan? Lo que representan sus luces, ustedes lo tienen ahí escrito, todo lo que representa. Y una de ellas es revelación de su palabra. Y ahora lo vemos en este lugar donde también es la revelación de Dios. Entonces, todos los objetos, ¿sí? Todos los que estaban ahí en el tabernáculo se conducen, ¿sí? Todos los demás rituales del santuario hacia ese objeto que era el arca. Entonces nosotros percibimos la salvación desde afuera, de paso a paso, como ya lo hemos estado estudiando. Entonces Dios empezó su obra de adentro hacia afuera. Y empezó a trabajar, empezó a sanarnos. Mire, si el corazón está lleno de pecado, se nos nota en todos nuestros miembros. Y el Señor empezó a tratar de adentro hacia afuera. Y empezó a haber un cambio, empezó a poner gozo, el gozo de la salvación en nosotros. Cuando se veía nuestra cara toda amargada, sin esperanza. ¿Sí? ¿Así se sentía usted? Yo sí me sentía así, con una conciencia sucia. Yo no sé si todos se sentían así, pero yo así me sentía. Yo me sentía mala. Y no es de que tengas 30, 40, no, yo tenía 14 años. Y yo me sentía mala, y yo me sentía sucia, y yo me sentía que yo no estaba bien con Dios. O sea, yo no tuve que vivir una vida tremenda para sentir lo que yo creo que, no sé si todos lo sentían, por eso pregunto, ¿todos nos sentíamos así? ¿Sí? Y más cuando hicimos cosas que reprobaron, ¿verdad? Nuestro comportamiento más. O sea, esto es de algo que ya traemos desde nuestro nacimiento. ¿Sí? El pecado original nos hace sentir sucios delante de Dios. Entonces Dios empieza su obra de adentro hacia afuera. Entonces, este fue el orden de Dios. Él decidió guiarnos primero y directamente hacia el objeto más elevado. Ese era el propósito, que Él decidió, ¿sí?, guiarnos primeramente y directamente hacia el objeto más elevado y más santo, que es el lugar santísimo. El lugar más alto
y más sagrado, y el que muchos de nosotros a veces le hemos hecho el fuchi, porque no tenemos tiempo. Entonces, era sobre esta arca en el propiciatorio que la cubría, que la sangre de la expiación era representada y aceptada. Cuando el sacerdote ofrecía el sacrificio, tomaban sangre de ese cordero y lo rociaban en todos los objetos del tabernáculo, incluyendo el arca, porque ahí era donde Dios limpiaba y perdonaba a su pueblo, en ese lugar. Por eso era necesario rociarla. Entonces dice Levítico 16:12. Levítico 16:12. Estamos viendo que la sangre de la expiación era presentada y aceptada, y dice Levítico: después tomará un incensario lleno de brasas del fuego del altar de delante de Jehová y sus puños llenos del perfume aromático y molido, y lo llevarás detrás del velo. Todo eso era para ofrecer este sacrificio, ¿sí?, de sangre, para que nos fuera aceptada nuestra vida, ¿sí?, y presentada delante de Dios, y que el Señor pudiera limpiarnos de todos nuestros pecados. Entonces, vemos que Dios siempre procede igual, porque Él empieza haciendo las cosas en nuestro corazón, ¿no? Él siempre procede igual, porque va al corazón de las cosas, va de adentro hacia afuera. ¿Qué es lo que está provocando aquí el pecado? Y el Señor viene a tratar desde raíz todo lo que está dentro de nosotros, cuando lo dejamos. Cuando tú dices, sí, Señor, poquito, pero poquito también, todavía no, es que, ay, la verdad me cuesta, y ahí estás batallando, estira y afloja con el Señor, y el Señor te suelta. Entonces, la obra de Cristo en la cruz ha dado primero y principalmente satisfacción a la justicia y a la santidad de Dios. Eso era lo que ocurría en ese lugar cuando se rociaba la sangre. Él daba primero y principalmente satisfacción a la justicia y a la santidad de Dios. Y como consecuencia de esto, toda bendición es concedida al pecador que cree. Después de que Él nos ha justificado, después de que Él nos ha perdonado, cuando viene el corazón humillado, ¿sí? ¿Se recuerdan ustedes cuando estaba, se me fue el publicano, allá afuera del templo? ¿Qué estaba haciendo él? ¿Se recuerdan de ese publicano que se daba golpes en su pecho? Una escena tremenda, ¿verdad? Se sentía indigno porque reconocía que era pecador. Pero el fariseo que estaba allá, yo no soy como él, yo no he pecado y ni he hecho todas esas cosas. O sea, se sentía casi bueno, ¿sí? Y nos enseña la Escritura cuál es el corazón que Dios recibe. Aquel que viene arrepentido, aquel que reconoce su necesidad, aquel que sabe que solo no puede y que necesita la ayuda divina de Dios. ¿Cierto? Entonces, como consecuencia de reconocer y de humillarnos, ¿sí?, toda bendición es concedida al pecador que cree. El arca entonces representa la persona de Cristo. El arca representa a la persona de Cristo. Mientras el propiciatorio, ya saben ahora la diferencia, ¿verdad? Ok, mientras el propiciatorio representa el trono de Dios en medio de su pueblo. Mientras que el propiciatorio representa el trono de Dios en medio de su pueblo.
cuando la idea o la imagen que nosotros tenemos cuando dice que Dios está sentado en el trono y que a un lado está Jesús, ¿verdad? A la diestra, intercediendo por nosotros. Esa es la imagen que nos da la Escritura, ¿cierto? Entonces, aquí vemos esta parte. El arca representa a la persona de Cristo, mientras que el propiciatorio representa el trono de Dios en medio de su pueblo, ¿sí? El lugar santísimo era la morada de Dios entre su pueblo. El lugar santísimo era la morada de Dios entre su pueblo. Y asimismo era la manifestación de su gloria. En clases pasadas vimos cómo ellos tenían que ser de una genealogía, la parte del sacerdocio, ¿sí? Y que algunos querían como inmiscuirse porque era un privilegio, era un honor que ellos tenían y querían estar ese tiempo en esa presencia tan gloriosa. Era tremendo. Entonces, siempre ha sido el propósito de Dios y para el hombre darse a conocer a sí mismo. Ese es el propósito de Dios. Desde que Dios sacó al pueblo de Israel, Él dijo: yo quiero un pueblo para mí y yo quiero un lugar donde ellos sean solamente míos. Un pueblo que le ame, un pueblo que le siga, un pueblo que obedece, un pueblo que siga sus instrucciones. Ese fue el deseo de Dios, ¿sí? No, alguien decía: no, es que a mí se me hace como que yo no creo en Dios. Pero ¿por qué no? Se me hace como muy egoísta, como que solamente piensa en sí mismo. Le digo: no está pensando en sí mismo, están pensando en nosotros, en guardarnos, en protegernos y en cuidarnos. Ya lo vimos, lo hice en un comentario, cuando vamos a hablar más adelante de todos los ángeles y sus nombres, serafines, querubines, todos los ángeles guardianes y qué propósito tenían, por qué puso en el arca unos querubines. ¿Se acuerdan los que estaban volando cuando estaba Isaías teniendo la visión? ¿Qué eran? Serafines, ¿sí? Y vamos a ver todo esto qué significa. Querubines eran guardianes. Cuando el Señor los sacó del huerto, ¿qué puso ahí? Un querubín, uno que guardaba, ¿sí? Y vimos por qué lo sacó, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí se acuerda por qué lo sacó? Sí, o sea, ellos habían pecado y quedaba un árbol. Ya habían comido de un árbol del bien y del mal, pero había un árbol de la vida eterna. Y dijimos: si ellos hubieran estado en pecado y si hubieran quedado ahí, hubieran comido del árbol de la vida eterna. Imagínese el hombre con pecado eternamente. Si ya nos anda con los que tenemos, ¿verdad? Con nosotros mismos, y ya nos anda con este mundo pecador, con todas las leyes, gobernadores de las tinieblas. Vamos a ver qué es lo que hacen esos gobernadores de las tinieblas. Son los ángeles caídos que gobiernan nuestra nación, se llaman gobernadores de las tinieblas. Todas esas ideologías tontas que le están metiendo a la gente, todos esos libros que hicieron para que los niños los adoctrinen, todos esos demonios son demonios que gobiernan nuestra sociedad, que se han inmiscuido porque ellos les han abierto las puertas. Pero por otro lado me da mucho gusto oír otras naciones que le están cerrando sus puertas y que les está llegando un poquito de luz. ¿No le da gusto? Ayer agarraron a un hombre, ¿no lo vieron en las noticias? ¿Sí? A ese que hizo esos libros de primaria, que era el mero ejecutor de toda la ideología que traía ahí. Bueno, yo ya no tengo niños chiquitos, pero las que tienen niños chiquitos me platicaron que los libros estaban terribles. Son los gobernadores de las tinieblas los que están obrando ahí. Y el cristiano está así, dormido,
dormido en sus laureles. Una vez sintieron la presencia de Dios tremenda. ¿Sabe qué dice? ¿Por qué dicen ese dicho? Dormido en sus laureles. Porque cuando hacían las olimpiadas, ¿sí? Ganaban una corona de laurel, ¿verdad? Pero así como que ya se sentían los intocables y ya se quedaban con eso que pasó en su vida. Y por eso dice, no, y quedaron dormidos en sus laureles. Y así nosotros una vez tuvimos una manifestación de Dios tremenda en nuestra vida y todavía nos quedamos con ese recuerdo. Dios quiere seguir teniendo manifestaciones en nosotros, en nuestra familia. Quiere hacer maravillas todos los días. Quiere que cuando nos juntemos como iglesia las cosas sucedan. Eso es lo que Dios quiere hacer. Él quiere manifestarse entre nosotros. Él quiere limpiar al corazón impío. Él quiere que cuando entre el incrédulo y los oigan a ustedes, se convierta. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Que cuando los vean a ustedes glorificando al Dios vivo, ellos se conviertan a Dios por el hecho de mirarlos a ustedes. Que no nos durmamos en nuestros laureles. Que estos sean cada día, cada día, cada día. Que mientras está lavando los trastes, usted esté orando. Que mientras que usted esté trapeando, usted esté clamando al Señor. No pierda el tiempo. No pierda el tiempo, ¿sí? El otro día platicaba con alguien algo muy, muy tremendo de una persona que su familia hicieron brujería todo el tiempo y hicieron muchas cosas horribles, horribles. Y yo estaba, pues sí, un poco pasmada, ¿verdad? De cómo en la maldad del hombre, cuando uno le abre la puerta al enemigo y las cosas que pueden suceder. Y me estaba platicando pues que de repente tuvieron que ver a esa persona y dice, no, pues nos la llevamos a nuestro hogar, pero dice que no, la paz. ¿Por qué? Porque se han metido con demonios, tremendo, toda la vida, y dice que murmura la persona así como cuando han escuchado ustedes películas así donde cuando se supone que ponen a los demonios hablando, así que como que murmuran y hablan. Pues dice que eso estaba pasando y dije, no, necesitamos levantarnos en oración. El Señor tiene poder y ninguna arma forjada contra ningún hijo de Dios se levantará. ¿Sí? Nosotros tenemos ese poder para, en el nombre de Jesús, declararlo fuera. Pero muchas veces, ¿sabes qué pasa? Ahí dejamos al demonio junto con uno. ¿Por qué? Porque no hay hombres espirituales. No hay hombres espirituales que hayan doblado su rodilla, que se llenen del poder de Dios y que tengan la autoridad para deshacer toda la obra del diablo. No hay. Y necesitamos tener un compromiso con Dios. De verdad, la Escritura dice que cuando llegan los incrédulos y te ven adorando, ellos creen. Los demonios salen fuera. Nos falta ser hombres espirituales y necesitamos seguir teniendo este compromiso, ¿verdad? Seguir teniendo este compromiso. Ya voy a terminar. Entonces, siempre ha sido y será el propósito de Dios hacia el hombre el hacerse conocer a sí mismo y traerlo hacia su propia presencia y hacia su propia gloria. Ese es el deseo de Dios, ese ha sido su propósito, ¿sí? Ese es el propósito que Dios quiere mostrarnos, porque es hermoso saber que Dios quiere que tú le conozcas y que yo le conozca. La fe nunca ha tenido un objetivo más bajo, ¿sí? Ni ha esperado un final menos elevado. La fe quiere que le conozcamos más, que presenciemos toda la obra de Dios. Pero hay cosas que no puede, es que yo soy así, no puedo cambiar. Dios sí lo puede hacer. Dios sí lo puede hacer y te puede convertir. Te puede convertir. Amén. Y nos puede seguir convirtiendo, ¿verdad que sí? No sé quién esté dispuesto.
No sé quién esté dispuesto, pero nuestras reuniones tienen que cambiar. Nuestras reuniones tienen que ser gloriosas. Vamos a empezar desde hoy. Desde ayer, los que ya empezaron, desde la semana pasada, y tenemos un compromiso, estemos orando y estemos clamando al Señor. Que nuestras reuniones alcancen a todo alrededor. Amén. De manera que ni siquiera podamos ministrar teniendo su gloria. ¿Quién estaría dispuesto? Que no nos deje ni cantar el Señor, ¿verdad? Teniendo su gloria. Claro que sí, claro que sí. Vamos a orar, ya que el propiciatorio sí revela la misericordia de Dios hacia un pueblo pecador. Eso es lo que revela el propiciatorio, la misericordia de Dios hacia un pueblo pecador, ¿sí? Porque ese asiento o esa tapa era denominada asiento de la misericordia. Vamos orando. Cristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Él fue el mismo en el propiciatorio y al mismo tiempo Él fue en el arca. Él tiene suficiente poder para transformarnos, para cambiarnos, pero también para bendecirnos. Padre, te damos gracias. Aquí estamos delante de ti, Señor, reconociendo tu majestad, reconociendo tu grandeza, Señor. Así como te veía Isaías, Señor, con ese atuendo tan especial, Señor, con ese atuendo de un rey, Señor, donde decía que tus faldas llenaban el templo. Eras suficiente, Señor. Eras todo, Señor, que tú podías llenar cualquier rincón, cualquier lugar, así como Él te estaba mirando en ese lugar, Señor, donde te vio en un trono alto, sublime, donde tus faldas llenaban el templo, Señor. Y había seres angelicales donde siempre estaban cuidando tu santidad y tu gloria, clamando santo, santo, santo. Nosotros te pedimos perdón, Señor, porque hemos manchado tu santidad, Señor, con nuestra vida pecadora. Te pedimos perdón, Señor, por no entender, Señor, tus principios y sentirnos justos delante de ti, como ese fariseo, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque toda justicia proviene de ti, Señor. Y tu misericordia es amplia, amplia, Señor, para perdonarnos. Por eso dice tu palabra que podamos venir confiadamente al trono de la gracia, donde encontraremos oportuno socorro. Y aquí estamos en esta mañana reconociendo cuánto te necesitamos. Aquí estamos esta mañana para reconocer, Señor, que sin ti nuestra vida está muerta, vacía, sin sentido. Pero tú siempre nos das una dirección clara, Señor. Aquí estamos reconociendo tu grandeza, tu majestad, Señor, tu omnipotencia, tu omnisciencia, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias por todo lo que has hecho en la cruz del Calvario. Gracias por ese procedimiento que tú hiciste, Señor. Ese proceso que tú pasaste en tu vida, Señor, para que nosotros ahora pudiéramos tenerte, para que ahora nosotros pudiéramos tocarte y pudiéramos verte. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias porque todo el conocimiento del mundo que pudiéramos tener no importaría si no te tenemos a ti, Señor. Queremos tocarte y queremos tenerte. Oh, Señor, aquí estamos todos, Señor, aquellos que tú has redimido con tu sangre preciosa, aquellos que han creído, Señor, y han aceptado, Señor, toda esa obra en la cruz que hiciste por cada uno de nosotros. Gracias porque tú eres Dios, Señor, un Dios de amor, Señor. Gracias, gracias porque ese es el único privilegio que tenemos, un amor incomparable, Señor, un amor que no se puede describir. Gracias, Señor, gracias por ese amor tan profundo que nos has mostrado, Señor, día a día, Señor, cuando venimos a tu altar, siempre tu amor extendido hacia nosotros.
Por eso te alabamos y te damos gracias. Yo pongo delante de ti esta parte del cuerpo de Cristo, tu iglesia, Señor. Que cada uno podamos tener una conciencia clara de quién eres tú en verdad y lo que realmente tú quieres hacer en nosotros. Que realmente ellos puedan entender, Señor, que podamos tener el objetivo claro, Señor, a quién verdaderamente adoramos, Señor. Porque tú eres, Señor, el creador de todo el universo, lo que está en los cielos y debajo de la tierra, en lo profundo del mar, Señor. Tú eres Dios, Padre. Tú eres Dios. Por eso hoy en esta mañana te alabamos y te glorificamos y te decimos gracias. Abba, Padre, gracias. Gracias por el cuidado que has tenido para con nosotros. Gracias por proveernos ese lugar de la reconciliación. Gracias por esa arca donde podemos venir confiadamente y encontrar alivio, Señor, encontrar perdón, encontrar esperanza, porque nuevas son tus misericordias cada mañana, Señor. Y hoy en esta mañana te decimos gracias, Señor, por esas misericordias que derramas sobre nuestra vida, sobre nuestras familias. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Amén. Amén. Entonces, aquí pues, en este lugar vemos cómo se cumple el propósito de Dios, que es la glorificación de Jesucristo. Exáltate en los cantos de tu pueblo, resplandezca tu alegría. Casa de Oración Santa Fe te invita a sus reuniones. Miércoles 8 p.m., domingos 8 a.m. y 11:30 a.m. Estamos ubicados en Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar.